La cuestión que fue un escándalo. Yo me acuerdo que estaba en jefatura, llegaron 1000 notas con ese problema que terminó, bueno, en definitiva terminó en la nada porque los directivos, los docentes son empleados de la Dirección General de Cultura y Educación, la situación fue confusa, pero bueno, ¿la idea cuál es? Y la idea es que en la gestión tratar de no llegar a este tipo de entuertos que muchas veces, como yo le dije la vez pasada, a mí siempre me quedó pendiente organizar esas charlas al inicio del ciclo lectivo para muchas veces prever ciertas problemáticas que se dan con el ingreso por el tema de las vestimentas o lo que los docentes, no puede pasar que un docente llegue al sistema educativo a una cárcel y no sepa que va a ser requisado, por ejemplo. Entonces, a veces se encuentra con la sorpresa de que tiene que abrir la mochila. Yo, por ejemplo, religiosamente, cuando llego a Olmos, ya sea una mochila, un equipo de mate, un portafolio, lo que sea, me acerco yo directamente a ser requisado. A mí si me indican que tengo que entrar con custodia, entro con custodia, porque soy parte del cuerpo docente. ¿Está? Así que bien. Entonces, un poco lo que los promuevo a ustedes en este trabajo final, en este trabajo práctico, es además de analizar el por qué y en el cómo, que traten de unir esa cuestión institucional, cómo se lleva a cabo dentro del sistema penitenciario, como por ejemplo con indagar, que está ahí la resolución en la guía, de cuál es el desempeño de un coordinador del área educativa. Bien, analizar también ustedes, dentro de sus destinos, cuál es la injerencia que puede llegar a tener, por ejemplo, un subdirector de asistencia y tratamiento, el nexo con los coordinadores del área educativa, el nexo de los coordinadores del área educativa con el resto de las secciones. Y en este sentido, abro ahora esta clase a plenario para que ustedes también incorporen preguntas y también experiencias. A mí lo que me gustaría también que surja un cuestionario por parte de ustedes, que esto yo se los voy a dejar como actividad ahora, que cada uno en el foro haga preguntas respecto de cómo funciona la educación en las unidades penitenciarias, cómo funciona, cuál es el andamiaje administrativo, cuáles son los puestos que se cubren. Por ejemplo, en el complejo penitenciario tenemos el delegado de Educación, Cultura y Deporte. ¿Qué información manejan los coordinadores? ¿Qué información manejan los delegados? Bien. Y en esto abro a plenario para que ustedes hagan preguntas y para que nos hagamos preguntas. Y bueno, también por ahí alguno tiene experiencia. Los escucho. Vale la participación. Va con nota de concepto. ¿Nadie se anima? Yo lo llamo yo, ¿eh? A mí hay algo, Joana. Sí. yo, acá estoy, que a mí hay algo de lo que hablamos la primer clase que me quedó ahí dando vuelta y que después de que empecé a escuchar ciertos casos me di cuenta que acá en la 30, claro, es mínimo, súper mínimo o sea, el cupo que tiene para la cantidad de internos que tenemos. Entonces no llegamos a abarcar casi nada, porque 240, una matrícula de 240 con 3000 internos que tenemos es imposible. ¿Y cómo no buscar una manera para poder ampliarlo? Para poder tener más cupo para que puedan seguir capacitándose. Bueno, ahí no sé si está. Bueno, la unidad 30. Yo me acuerdo que esto fue más o menos como el año 2021, 2022, mi último paso por educación. Era la gran oportunidad, era la gran oportunidad para implementar el uso de un sistema híbrido, de semipresencialidad, porque ¿qué es lo que pasa en el sistema educativo? Lo que siempre se cuestiona y lo que siempre o sea, en realidad lo que siempre se pone sobre la mesa, sobre un objetivo primordial, es que la educación en contexto de encierro sea presencial y se dé en el aula. ¿Tá? La vez pasada surgió en la otra comisión la importancia que tiene el aula como un factor de humanización, porque la escuela no es solamente aprender, por eso le importa, ¿para qué educar en el contexto de encierro? Bueno, para que aprendan y que sean mecánicos de moto y puedan tener un oficio. No, la importancia de la educación es
este acto de socialización que es fundamental y es fundacional. ¿Fundacional de qué? En términos psicológicos, fundacionales en términos de construcción de una subjetividad y de un ser humano viable, posible y un ser social, que llega a un aula y que ve que el docente, que quizás el docente es ese tipo que con su sueldo se compró un 0 kilómetro, tiene un auto y es el que tiene, pero se da cuenta el alumno que ese que tiene es una persona que lo ayuda, que le enseña, que comparte, que le lleva soluciones. Y ahí se da esta cuestión fundamental que tiene el aula, fundamental y fundacional que tiene el aula como un factor de subjetivación. Y le da la posibilidad a un ser humano de construir un futuro a través de la alfabetización, a través de la socialización, a través de darse cuenta que él también puede comprender y puede escribir su propia historia. Es fundamental. Ahora bien, si yo como en la unidad 30 de General Alvear tengo 3 unidades y tengo una sola escuela, porque la cuenta en Alvear es básica, la 30 son 3 cárceles, porque son tres módulos, el módulo A, el módulo B, el módulo C, creo que para allá por el medio tiene una escuela, y una escuela que está, yo siempre me reía y pongo como ejemplo, como un mal ejemplo la 30, porque de repente decían, hay que hacer más aulas en la unidad 30. Entonces agarraban un aula grande con Durlock, la dividían y decían, ahora tenemos 4 aulas. Sí, pero tenés 4 aulas que están divididas con Durlock y que tienen la misma capacidad. ¿Está? Claro, y por eso tenemos 12 para 12 internos, nada más por aula. Claro, son diminutas. Por otra parte, hay un proyecto de Sí, sí. ampliación, pero bueno, hay un problema de coyuntura. Creo que vos, Joana, ya lo comentaste a esto, que en la 30 hay una cuestión de que no hay docentes, de que no hay, bueno. Hay una problemática importante, pero cuando nosotros nos dieron, y esto también la importancia del licenciado en inclusión social, en Alvear se daban muchas cosas que eran paradigmáticas. Por ejemplo, que en un momento se querían hacer convenios con las sociedades, con cooperativas de la zona, para que los internas aprendan las actividades rurales, como de tambo, de manufactura, agricultura. Y en un momento llegamos a la reunión y decimos, che, pero acá vos mirabas los departamentos judiciales, La Matanza, Loma de Zamora, son San Martín, son toda población carcelaria que no es de la zona, que no son gente que se va a quedar y se va a instalar viviendo ahí, ¿no? Por otro lado, la cuestión que tiene que ver con la utilización de herramientas y propuestas metodológicas que sean viables en un establecimiento. Por ejemplo, ahí en Alvear les decía, las aulas híbridas que son nos habían ofrecido de informática del ministerio unas aulas móviles conformadas por una pantalla con un proyector y con unas netbooks, que a mí me pareció importante y lo pudimos escribir eso y lo presentamos. Obviamente tenía mil peros, pero nosotros el argumento lo teníamos, eso tiene que ser nuestro rol. Yo escribí el argumento del por qué la semipresencial en ese caso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que creo que las computadoras no deben haber llegado y el equipamiento no debe haber llegado, obviamente. Pero bueno, ahí teníamos una posibilidad para establecer una modalidad híbrida, semipresencial, que los alumnos puedan concurrir 1, 2 o 3 veces y después puedan ir otro y que los profesores puedan impartir las clases en el aula, filmadas para que se vean en los pabellones. Bueno. A esto igual sumarles otras problemáticas que tienen que ver con lo cotidiano de la vida carcelaria, que no es menor. Esto también hablábamos hoy con sus compañeros, digamos, que son subprefectos, que están cursando la capacitación del Plan Integral de Capacitación, y hablábamos de esta idea de la cárcel de día y la cárcel de noche, ¿no? La cárcel de la vigilancia, la cárcel de los problemas de seguridad, la cárcel de las 24 por 48 y la cárcel del tratamiento, la cárcel de los derechos, la cárcel de que tenés que, con poco personal, hacer un montón de movimientos o tenés que habilitar canceles. Es decir, cualitativamente y en términos de complejidad, garantizar todos estos accesos parece ser todavía que es como un montón para nuestro sistema. Bien. Bien, ¿alguna opinión más? Javier, ¿estás callado? A Javier vamos a mantenerlo callado porque cuando Javier arranque ya me Nosotros, pone.
En la unidad 19, hablando de las aulas híbridas que vos decías, el material llegó. Eran Ah, unos bien. cajones con las computadoras. Primero se plantea un problema que nosotros acá, por ejemplo, en Saavedra no tenemos internet. El internet del Estado no está, vinieron las pantallas, se instaló, pero nunca funcionó. Ahí ya tenemos un gran problema para transmitir. Estuvo el Claro. material, yo tuve coordinadora de la escuela de 5 años, coordinadora de educación, porque el delegado, como vos decías, es el complejo, y a su vez tiene el coordinador de escuela, el coordinador de cultura y también el jefe de escuela, que junto con el jefe de tratamiento se trabaja todo en conjunto. El aula ese virtual no funcionó por el tema de que no todos tenían datos, los internos en el pabellón, no todos tienen wifi o lo que sea, y no todos tienen datos y plata para acceder a lo virtual, que era lo bueno ahí quedaron las computadoras y archivadas porque no se pudo usar. Con respecto al cupo que decía Claro. Joana, eh, yo hablo de lo mío, de la 19. El cupo es muy limitado porque tampoco tenemos una sola escuela que para un secundario entran 30 alumnos y no tenés capacidad física. Nosotros tenemos un proyecto de ampliación en la 19 que lo mandamos, pero tampoco hay ni lugar físico, porque está dentro del penal la escuela, no tenés espacio para ningún lado. Eh, pero bueno, eh, se trata de buscar todos los métodos posibles para que el alumno venga y todo en trabajo en equipo. El jefe de vigilancia, como hablabas vos, el coordinador de escuela, que en este caso era yo, el coordinador de cultura, trabajando con el delegado, que el delegado a su vez trabaja con educación de arriba. Hemos hablado con vos en algún momento, cuando estábamos en educación, es todo un conjunto y en equipo, pero se puede trabajar y es bueno el funcionamiento, por lo menos acá en la 19 se trabaja excelente. Nosotros tuvimos inicio del proyecto con Julia Lescano de los pabellones literarios, que fue un proyecto buenísimo y se sigue haciendo todavía, y bueno, y es la base de todo y el seguimiento, en equipo, si no vas en equipo no puedes trabajar. Bueno, Javier conoce también la Hola, 19, Fede. como, Hola, Rosana. ¿Cómo andan? Javi, ¿Cómo andan? bueno, ¿Bien? te cedo la palabra. está bien. No, no, Acá el Rosana. hombre del sur, el hombre del No, sur. el hombre del sur. También conozco la So- 19. Somos vecinos, yo en la Importante. 19 y la 4 y 30 el auto. Sí. Muy buen trabajo que hizo Rosana ahí en la parte de educación en la unidad 19. Es bárbaro. Yo me sumo por ahí un poquito, Fede, a todas las palabras tuyas, ¿viste? Y, ese contenido sobre lo que significa la escuela en contexto de encierro, Fede, es muy, muy importante. Eh, siempre desde el punto de vista de que nosotros como funcionarios públicos o como personas, en realidad por ahí va por ese lado, le prestemos esa determinada importancia, ¿no? Lo que significa la educación en contexto de encierro. Yo siempre voy por los ejemplos y qué importante es contar por ahí las experiencias. Fede, el participar en un acto de fin de año con 16 egresados de escuela secundaria, con la familia ahí, la mamá y el papá autorizados en el acto, y recibir el diploma por parte del director de la escuela es súper importante. Entonces ahí es donde está lo que uno por ahí, el laburo que hizo durante todo el año, en motivarlo al jefe de escuela para que te tome el presentismo en cada una de las aulas, incentivarlo a los cambios de régimen porque pasó de tercer año al cuarto año, el último año. Entonces, y incentivarlo al director de la escuela primaria, que qué bueno empezar con 330 alumnos y tener en la escuela secundaria y otros 160 en la escuela primaria. Entonces yo creo que es súper importante la escuela, ya sea los niveles que los que hablemos, Fede. Pero por eso es la importancia que le metemos cada uno. Por eso yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es la importancia que le da cada uno al contexto. Pero vos me vas a decir, no, Javier, pero eso ya tiene que estar dentro de los derechos y las obligaciones, que tiene que tener la unidad, porque la educación es súper importante. Sí, 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 pero si cada uno no le presta atención
para que en su escuela se dicte todas las horas cátedra y para que todas las personas privadas de libertad se acerquen a la escuela y lo lleve el encargado de escuela y brindarle el vigilante para que vaya y abra el cancel, siempre partimos de lo mismo. Uno puede tener las premisas que significan, uno puede decir, no, mi escuela, en la escuela mía, la educación se brinda todos los días. Bueno, bárbaro, buenísimo, pero ¿sabes qué? Es el trabajo, como decía Rosana, de un equipo de trabajo, de un montón de gente que se dedica a lo mismo, de un subdirector que está alineado, de un director que esté alineado en las actividades tratamentales, de un subdirector de asistencia y tratamiento que está alineado y le baja ese conocimiento al jefe de vigilancia y tratamiento, y en esas tomadas de mate y qué sé yo, en algún momento empiezan a hablar de qué bueno la educación, che, el año que viene, qué bueno sería que todos en septiembre o en octubre estemos todos ya focalizando el 2026, che, ¿cuánto arrancaste este año en la escuela? Y yo arranqué con 110, che, pero sabés que te sobran 75 sillas más. Vos tendrías que tener 185 dentro del aula. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Y bueno, lo vamos a empezar a trabajar con unas mesas de diálogos en octubre para poder sacar que el año que viene, con todo el presentismo de la escuela primaria o secundaria, durante todo el año tenemos el régimen semiabierto modalidad limitada. Uy, bueno, che, qué buena idea esa, ¿no? Sí, le podemos justificar nada más 4 faltas por mes. Bien, che, las 4 de visita. Entonces eso es la motivación. Y entonces vos empezás a acomodar y decir, che, las escuelas tienen que estar llenas. Es así, me parece que va en eso. Fíjate Yo esto, siempre Javier, cuento de la experiencia. qué bueno lo que vos mencionas, porque mientras vos hablás, yo me reía un poco, se me escapaba una sonrisa, porque yo pienso que yo por primera vez hoy acá estoy dando clases en un tema que ustedes eligieron estudiar inclusión social. O sea, a ver, acá somos público afín, tenemos una afinidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos hablás de estas cuestiones a nivel general, o sea, acá es clara la ecuación. Hay gente que elige la licenciatura en inclusión social y hay gente que elige la licenciatura en seguridad. Una no está mejor que la otra ni diferencia, pero lo que yo estoy observando que desde el punto de vista de la cultura organizacional, muchas veces no se da lugar a ese expertise y a ese perfil. Porque cuando vos tirás esta conversación acá, hablar de la importancia, acá por ejemplo es excelente este escenario para hablar de estrategias en términos de educación. Ustedes acá están hablando de cupo educativo, están hablando de presentismo, estamos hablando de objetivos importantes definidos desde la mirada penitenciaria y que pueden ser traspolados a una mesa de diálogo, a una mesa interinstitucional con las escuelas. Se puede organizar una escuela. Ahora bien, si mañana el director de una unidad es alguno de ustedes, cualquiera de ustedes, una de las primeras cosas que va a hacer es convocar a tomar un café o un mate a los directivos de la escuela primaria, secundaria, terciaria, y ustedes lo harían, ¿ok? Pero hay otra gente que no. Y esto que menciona Javier es muy importante porque tiene que ver con algo que a mí me surge siempre cuando se hablan de estos temas, que es la discrecionalidad. En mi rol en educación, muchas veces cuando vos vas a la escuela, enseguida te das cuenta, porque dices, ¿y cómo andan todo bien con el director de la unidad? ¿Cómo se llevan? No lo conocemos. ¿Tá? O te dicen, no, bárbaro, estamos bárbaro. Capaz que el tipo no movió un dedo, pero tuvo la deferencia de acercarse a la escuela, de ponerse a disposición, ¿bien? En una actividad que es muy importante, hasta también es importante en términos asegurativos. Ustedes fíjense que hay escuelas que durante el transcurso del día tienen, algunas tienen el 20, el 30% de la población carcelaria está contenida con personal de seguridad mínimo para esos niveles de población. Capaz que tiene el 30-40% de una población carcelaria está distribuida en los diferentes establecimientos educativos. Y sin problema, porque es raro que en la escuela haya problemas de violencia y demás. Puede pasar como en cualquier lugar y como pasa en la calle. Bien, este, por eso también la importancia de esta ampliación del marco teórico y de esta ampliación en el marco conceptual. Recuerden esto, ¿por qué necesitamos universitarios frente a ciertos cargos y funciones dentro del sistema penitenciario? Porque esa ampliación del marco teórico permite mirar distinto, analizar distinto, plantear discusiones de diferente manera. Por ejemplo, hoy cuando hablábamos de recursos humanos es importante que empecemos a problematizar
sobre las falencias que tenemos en términos de recursos humanos y yo le preguntaba a ellos, a los alumnos, che, ¿qué depende de nosotros y qué depende de los de arriba? ¿No? Porque acá a veces la sensación da que siempre depende de los de arriba. A una chica le preguntaba, bueno, ustedes cuando eran adjutores, ¿un alcaide no les podría haber hecho la vida más fácil? ¿O no les podría haber enseñado otras cosas? ¿Un subprefecto, el director o el subdirector de una unidad? Digo, a veces nosotros siempre miramos para arriba, ¿no? Decir, che, bueno, pero si fulano se desempeñara de otra manera, o si tuviese otra mentalidad. Bueno, hoy llega de alguna manera la manera de responsabilizarse y por lo menos poder plantear, poder problematizar, y poder hablar en un lenguaje, común. Chicos, les propongo algo, porque se está por terminar el Zoom. Cortamos y volvemos a ingresar por el mismo link un ratito más. Si quieren preparar algún mate o algo, yo los espero. ¿Eh? No, nos conectamos 2 o 3 minutitos y nos conectamos. Gracias. Bien, retomamos.
Bien, ¿algún otro comentario, preguntas que tengan? Recuerden que va a estar importante para esto que hagamos preguntas. Yo ya les subí el convenio. Fíjense, por ejemplo, acá, cláusula decimotercera del convenio dice inscripción prioritaria. Las partes asumen como prioridad facilitar la inscripción a las actividades educativas de todas las personas que se encuentran privadas de su libertad y en general de todas aquellas que puedan ser alcanzadas en tal sentido por las disposiciones del presente. Después habla de la difusión. Las partes podrán hacer constar en sus respectivos signos distintivos, nombres y logotipos durante y con motivo de la difusión de las actividades desarrolladas en el marco del presente. Protección de la información personal o sensible respecto de los internos que sean alumnos. Habla también de las trayectorias educativas, ¿no? Las partes se comprometen a adecuar sus prácticas y a trabajar en conjunto a fin de propiciar la construcción y certificación de trayectorias educativas y formativas sólidas, facilitando el intercambio de información y generando estrategias que permitan afrontar las principales problemáticas y contingencias. Acá también, digo, yo pensaba, ¿no? Recién cuando estábamos hablando de esta cuestión que está hablando Javier. Digo, también esta idea de lo instituido y lo instituyente, ¿no? Porque a veces uno está hablando ahora de estas temáticas y estamos hablando de lo que está pasando ahora, ¿bien? Este, pero a veces también está lo instituyente, a veces está el cambio, a veces está la posibilidad o la oportunidad de implementar algún programa específico o algún programa nuevo. A mí hay una cosa que me hace ruido, pero para bien es, por ejemplo, el tema de los pabellones literarios, ¿no? Que creo que vos, Rosana, lo mencionás mucho, el tema de los pabellones literarios. Y ahora yo te pregunto a vos, ¿cómo ves vos la coordinación o la convivencia entre los pabellones literarios y la escuela primaria y la escuela secundaria? ¿Qué opinás vos? ¿Qué te parece? Están, o sea, es- para mí es 100% positivo. Yo hablo de mi experiencia, por ahí capaz que algún otro chico tiene otra experiencia, porque además se mezclan los pabellones. No es que es un pabellón literario que es escuela primaria y que es escuela secundaria. Eh, Además de la escuela secundaria, vos sacás un referente y va al pabellón literario con algún curso, con alguna propuesta para atraer alumnos y demás, y de esa forma se maneja el pabellón literario, por lo menos acá. No A sé mí me si da te la sensación de que la escuela en sí está subutilizada. O sea, imagínense ustedes la erogación presupuestaria que hay para garantizar los términos de este convenio. Porque fíjense que hoy la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, garantiza escuelas de nivel primario y secundario en todas las unidades carcelarias. Ahora bien, uno de los grandes problemas que teníamos nosotros en un momento era con la doctora Ameliuso, que nos llamaba de San Martín, recontra remil enojada, y decía, Federico, estuvimos ayer en la escuela y en las aulas había no más de 3 o 4 alumnos por aula. Entonces, se ríe Javier. O sea, ¿pero qué pasa con eso? Yo les digo una cosa, pues acá también está esto. Acá es como que lo que dijimos el otro día. Nosotros, o sea, ¿para qué estamos nosotros acá? Porque el tema es, muchas veces está la crítica de que no hay recursos, de que no se puede, de que no. Pero digo, bueno, estarían las condiciones dadas para que en las aulas, y yo lo sigo viendo hoy, y en establecimiento educativo que me toca transitar a mí, che, ¿cómo puede ser que en esta aula haya 2 alumnos? Pero ¿por En qué un, decís subutilizada? ¿En qué sentido? y porque que van menos alumnos de los que podría haber, o de los que debería haber. ¿Pero por el pabellón literario? Porque el pabellón No, literario no, es otro. no, Ah, no. No, no, digo de la perfecto. escuela. No, no. Bien. No, yo que entiendo que el pabellón, y es más, no solamente los pabellones literarios, yo entiendo que todas las actividades que son extra programáticas en términos de lo que es la educación obligatoria por parte del Estado, funcionan mejor que lo que es obligatorio por parte del Estado. O sea, el Estado hace una erogación muy grande presupuestaria, como les decía recién, para garantizar la escuela primaria y secundaria. Yo una vez hablé con Coco Derigo, que es el juez responsable de los espartanos de San Martín.
Y bueno, y yo medio como que alguien escuchó, yo lo hablaba con Marcos Blanes, que era director de deporte, y le digo, Marcos, no puede ser que en San Martín, o sea, ¿por qué no aprovechamos? Porque ¿cuál era la queja de los directivos de las escuelas? Dice, Fede, se van todos a jugar al rugby. Y en todo orden de la vida pasa. Imagínate que yo a mis hijos los tengo que obligar a ir a la escuela. O sea, si no, si no, los nenes se van a jugar al fútbol a la plaza. Y pasa en todos, los estamentos pasa de la misma manera. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con el juez y decirle, mire, doctor, lo que está pasando acá es que las escuelas se quejan de que cada vez que hay un partido de rugby o hay entrenamiento de rugby, entonces ¿qué hizo? Fue, queda tranquilo, Federico. De ahora en más, el que no estudia, no juega. ¿Tá? Entonces, en este sentido te digo, Rosana, yo considero que lo más, que le decía a ustedes la vez pasada, lo más disruptivo sigue siendo ese recurso que se mete en las cárceles que tiene que ver con una estructura de una escuela, un montón de profesores, diseños curriculares y demás, y hay un gran nivel de ausentismo en las aulas. La asistencia también de lo que hablamos forma parte también del equipo que hablamos. Si vos Claro, ahí tenés un está. partido de fútbol, no le podés cortar el fútbol porque es importante que hagan deporte, entonces no le podés cortar el fútbol porque es un partido de fútbol o un partido de rugby. Después la asistencia depende de todo el equipo, de asistencia de tratamiento, de lo que hablamos del jefe de vigilancia, de lo que hablamos del director, del que hablamos, del que vas a buscar el que está encargado del pabellón, te trae los alumnos de eso. Igual, la asistencia ahora es re importante porque la tenés que hacer y no la tenés que dibujar. Si vos tenés dos en un aula, tenés que ver qué pasa. ¿Por qué tenés dos? Porque podés tener un enfermo, uno que se peleó, uno que le dijeron que no tiene la libertad y no fue, el otro que va por el beneficio. Bueno, ahí está el trabajo también del docente, junto con nosotros el servicio penitenciario y todo el equipo que hablamos siempre. Bien, ¿ustedes consideran que tienen claro la función penitenciaria en términos de lo que es la coordinación educativa? Y también lo extiendo esta pregunta a lo siguiente. Y acá ya entramos en el terreno de, no, yo como docente estar bajándoles línea a ustedes de cómo es, digo, como para construirlo. ¿No les parece que como, digamos, licenciados en inclusión social y demás, ¿no? Desde la mirada profesional de ustedes, debería estar bien orquestado? Yo lo veo como medio ahí, pero por una cuestión más de cultura organizacional, ¿no? Lo veo como que no está del todo claro, ¿viste? Yo, por ejemplo, cuando están los coordinadores del área educativa, es como que los directivos de las escuelas no saben bien para qué está el coordinador. A veces pasa como dicen ustedes, pero a mí me sigue sonando a discrecionalidad. Si el coordinador tiene ganas y tiene ganas de meterle onda, funciona. Pero si no tiene ganas, no funciona. Y ahí está la pregunta que tengo yo, que es que eso se tiene que notar. Institucionalmente, en esta organización penitenciaria que debe estar orientada a garantizar el acceso a la educación, si el personal al cual vos le estás pagando para que sea coordinador de área educativa no está cumpliendo con su labor, también puede pasar lo otro. A mí me ha pasado con el caso puntual de Olmo de decir, che, el coordinador no tiene manera de cumplir con lo que se le está pidiendo, no tiene forma, porque yo hice un análisis exhaustivo con una persona que estaba de coordinadora y me dice, mirá, Fede, digo, decime la verdad. Dice, no, tengo este personal, tengo esto, me agregaron bajadas a actividades, esto hace unos cuantos años atrás pasó. Entonces a veces puede pasar que en los hechos no haya manera de cumplimentar con una bajada a colegio en el contexto en el cual bajan un montón de otras cosas. ¿Está? Ahí puede pasar la ausencia de recursos. ¿Sabés cuando lo ves a eso también a fin de año, como hablaba Javier, cuando te egresan 30 y no te egresan 2? Eh, las actividades del coordinador. Claro. Ahí tenés el delegado, el coordinador, las personas que están trabajando. A fin de año, si yo te elevo a vos una matrícula que egresaron 2 de primaria y 2 de secundaria, y vas a ver que el trabajo está mal hecho. Tal Me cual. parece que siempre vamos sobre lo mismo. Viste que recién también Roxana termina hablando de lo mismo, ¿no? De las voluntades, ¿no? O de cómo uno se organiza. Nombraste al delegado de educación y
delegado de educación. Bueno, y esos chicos que son delegados de educación, trabajan las propuestas en octubre, en septiembre, octubre, con cada uno de los jefes de escuela y trabajan a ver cuáles son las problemáticas que tienen y lo charlan con el director y hablan con la gente del complejo y tratan entre todos de ver de qué manera podemos tener. Me parece que va siempre sobre lo mismo, Fede. Me parece que son las voluntades. Yo lo veía a este chico Gallo que anda por acá dando vueltas, qué sé yo. Todo bien, la mejor con el chico porque lo conozco, el pibe de la mejor, Juan. Juan me parece. Era compañero mío de promoción. Nada, pero vos ves nada, uno tiene que estar involucrado. No lo digo por Juan, la mejor. Pero te quiero decir, esos chicos, esos delegados que los ves por ahí dando vueltas, nada, viste, yo creo que Acá hay un tema van todos. que se habla mucho de la educación en contexto de encierro, No, que no es... quise decir lo de Juan, lo mejor con Juan, pero yo lo veo con la función. No, lo veo con la función No, nada pero más. si vos te pones a pensar, fíjense esta que es muy importante y está bueno, me alegro yo que así tenemos que hablar de esto acá. Hablemoslo porque muchas veces se recae, por ejemplo, en términos de lo que es un complejo penitenciario y las funciones que ejercen los complejos, en general está como, es difuso, ¿qué es difuso? La distribución de las responsabilidades y de las competencias y qué es lo que tiene que hacer cada uno. Entonces, ¿cómo termina? Y es un como si. Se dice que la educación en contexto de encierro es un como si, porque está la estructura, está la presencia del Estado, está el establecimiento educativo, están las aulas, los bancos, los borradores, algunos más, algunos menos, están los profesores, están los alumnos, que son los alumnos que, como decíamos, son los que ponen el sistema penitenciario ahí. Ahora, ¿sabemos realmente el relevamiento cuáles son analfabetos, cuáles pueden ser escolarizados o institucionalizados a través de la escuela primaria, dónde la escuela primaria no da abasto y entran las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo puede ser Alfalit u otras? Y ahí es donde se ve ese déficit de subadministración y subutilización, y donde también toma relevancia, yo muchas veces en las cosas que avanzábamos en educación, avanzábamos cuando llegaba el oficio judicial. Por ejemplo, en el caso de la Unidad 30 de General Alvear, la que tiraba mucho ahí era la doctora Bianco en su momento. Porque si de repente íbamos nosotros de jefatura con alguna propuesta, ¿qué es lo que pasa ahí? Se entrecruza mucho con los déficits que hay de personal y carencia de recursos también. Entonces me Claro, parece que ahí, ahí... Cari. Sí, Sí, no, yo por ejemplo quería hablar, o sea, dar mi humilde aporte, pero lo que es contexto de encierro en cárcel de mujeres, ¿no? sí, sí, Roxana. Y por ejemplo, nosotros tenemos, como decías vos, este magistrado, nosotros tenemos Villafañe todo el tiempo Claro. en la puerta de la unidad, monitoreándonos tipo dron o un domo. Sí, 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 sí. Entonces, en ese sentido, nosotras, por ejemplo, yo que estuve coordinadora docente en 2012-2013, ya estábamos con eso de que, a ver, subamos la matrícula, la falta de recurso humano. Imagínate ahora que encima se están yendo todos a la ciudad, menos que menos. Pero la matrícula siempre se trató de mantener. Lo que pasa que también la detenida mujer a veces, y hoy en día con el celular, está más ocupada en eso o entretenida en eso, por más que la llames 30.000 veces que baje a escuela, también depende mucho de la voluntad de ella, más allá del personal, ¿no? Que está en la reja llamando, el coordinador educativo en la escuela esperando para anotar el presentismo, después, bueno, obviamente tenemos la salida. Roxana, Mm. Roxana, ahí, mira, vamos a hacer un cachito, un parate. Vamos a hacer un cachito, un parate. Si yo, para una condena de 6 años, a los 3 años tengo la salida transitoria, y a un año y 6 meses le doy un régimen semiabierto modalidad limitada, porque ya pasó a penada, de procesada a penada. Y para tener la salida transitoria necesito un régimen semiabierto modalidad amplia,
o un régimen abierto para ostentar una salida transitoria, no podemos empezar a trabajar la educación desde ese punto de vista, de decir, escúchame, vos tenés que estudiar, tenés que tener concepto, tenés que tener trabajo y tenés que tener educación, no lo no formal, sino lo que es la escuela primaria o secundaria, para poder ostentar un régimen. ¿Ves que, Roxana, siempre Pero trabajamos, Javier, siempre terminamos de... No, sí, no pero el terminamos de detenido, utilizar bien las herramientas Javier, tratamentales que tenemos nosotros. Esa es la que pero pasa, escucha, Roxana. el detenido o la detenida lo saben mejor que nosotros, esos beneficios externatorios Pero cuando no se están lo den, pero no se lo den, no dejen que el jefe, su jefe o la oficinita 4 no, de copa que dan los regímenes y los el acta, regala. el acta dictamen que Bueno, sale de TC. Es eso, Y bueno, Rosana. No pero dejemos no dejemos que cualquier pibe nos regale un régimen semiabierto limitado a un preso que sí, está con una condena de 7 y decir, che, mm, pará, vamos a dárselo dentro de un tiempito porque lo que quiero es que vaya a escuela todo el año. Ah, listo, joya, joya, González, hacemos eso. Es sí, eso, entonces terminamos, no utilizamos las herramientas. Bueno, pero está ahí bien. está bueno Sí, la propuesta. Yo, por ejemplo, esto lo veía, esta charla la tuve hace como 10 años con gente de clasificación, claro, pero el que tema es que la Junta de Seguimiento la conforman todas las áreas y el último acta de dictamen la da la jefa de DTC, de acuerdo al bueno, pero integral. ahí hay una gran fragmentación, es un gran tema este, pero ahí lo que se ve Sí, es la carencia de ese enfoque sistémico y es verdad, no mm, está contemplado en esta cuestión criminológica y no está debidamente atado, ligado y estandarizado esto que plantea Javier, que podría devenir del propio sentido común, y sí, porque ahora a ¿está? fin de año hasta los detenidos todos se preocupan Claro, por el beneficio pero, liberatorio. pero fíjense que nosotros como Claro. instituciones, hasta en un momento, Javi, llegamos a tener, yo me tuve que cruzar al DTC porque saben que estábamos, ¿qué nos pasó un día? Porque también a Mm, veces esto que vos decís, Javier, está bien. Muchas veces ¿qué es lo que nos pasa a nivel institucional? Que es carecemos de aprendizaje institucional mm, en esto que yo digo, la organización donde transcurre esa institución, que es la escuela, el sistema educativo, el sistema penitenciario, la criminología, para ser conducente con la inclusión social. Nos estaba pasando que en nuestro desempeño, de eso que a veces se deja librado al azar, porque total, no, si viene fulanito lo va a acomodar, claro, pero mientras tanto estaban saliendo informes del DTC que no coincidían con los informes del colegio. O sea, a ese ujú. nivel, no te estoy diciendo que no, a ese nivel te estoy diciendo que no había entrecruzamiento de datos entre los grupos de admisión y seguimiento, entre la Junta de Evaluación, entre el DTC, las secciones. Yo allá Sí, por el pero año, ahí, sí, profe, caemos en lo mismo de que falta en esto de las relaciones humanas y de trabajar en equipo. Yo, en la última unidad que estuve, que fue en la unidad 2 desconozco, nunca trabajé en educación, y hace un año y medio que yo no estoy en la unidad, pero ¿qué pasaba? En una cárcel tan grande, los cupos también, tenías un exceso de población, el cupo era reducido, pero también ¿qué pasaba? A quién ponían de coordinación, de coordinador de educación, era como que esa figura, el del culto no católico, en una cárcel tan grande y con unos mitos y con un pensamiento un poco retrógrado, bueno, salió del turno para ir allá, no sé, a rascarse, como quien diría, bien. porque ese era el pensamiento, y no tenía la responsabilidad, y tal vez así tampoco se instruía en cuál era su función, y todo el equipo, porque me pasaba a mí de internos, yo estaba de jefe de registro de internos, de entrevistar a muchos internos que estaban en lista de espera para ir al colegio, y de ir al colegio y las aulas vacías, y veías la lista de presentismo y no tenías la responsabilidad del encargado ahí de colegio, tenías 14 y había 3 personas sentadas. Es un poco más de uno ser responsable en el trabajo del día a día. Bueno, pero fíjense en esto, fíjense esta cuestión que yo los quiero sacar un poco de eso. Que está bien, que uno dice, bueno, es más de uno, es como un esfuerzo individual, y acá yo los propongo mirarlo de otra manera, mirarlo desde el punto de vista, ¿qué es esta charla que estamos teniendo acá? Por eso decíamos mirar, hablar,
pensar y escribir distinto, es decir, tener otra observación, cambiar el observador. ¿Cuándo cambia el observador? Y bueno, ustedes son un observador sobre la dinámica y sobre el andamiaje institucional del servicio penitenciario bonaerense en materia de educación en contexto de encierro. Ustedes son una mirada que conceptualmente, técnicamente y en términos de experiencia son una opinión habilitada, ¿tá? Y como licenciados en inclusión social, esa es la mirada en jerarquización que tiene que tener la institución, ¿tá? Y es por eso importante que a veces uno dice, che, ¿el cambio de dónde viene o cuándo pasa? Son procesos de cambio. Ahora, esta mirada sobre la educación en contexto de encierro, estas nuevas miradas sobre la gestión de recursos humanos, van dando lugar a nuevas conversaciones y nuevos acuerdos y nuevas legitimaciones o no, porque el problema de la cultura tiene que ver con lo legítimo. Si como dice Janina, al coordinador a quién mandamos, y ¿a quién mandamos coordinador? Sacalo a fulano, está empachado que vaya al coordinador, y cuando traiga las novedades no le damos ni 5 de bolilla. ¿Tá? Entonces también tiene que ver con eso. Y hay una cuestión que más allá de que vos, como vos decís, Janina, está bueno, vos decís, bueno, pero depende de nosotros, la dedicación que tengamos y demás. Pero cuando un director de una unidad, por ejemplo, le da relevancia a lo educativo y llama al coordinador, y va el director hasta el colegio, hace una reunión, convoca, llama a jefatura. A mí me han llamado directores, che, Federico, mira, soy el director de tal unidad. ¿Vos no podés venir un día? A mí me han invitado, no sé, les diría 2 directores, más no, pero dos. Che, Fede, Colo, escuchame una cosa. ¿Sabés que te iba a preguntar? ¿Sabés que te estaba por preguntar, Fede, cuántas veces por ahí, eso te iba a preguntar, cuántas veces te llamaron para ayornarse o decir, Dos che, o escuchá, vamos tres. a hacer una charla, vamos No. a... ¿Sabés qué? Son divinos. Me ha pasado 2 o 3 veces y me ha pasado que cuando se ha puesto brava con los juzgados, una vez me pasó con Meliuso. Les cuento una intimidad. Hace una vez vamos a una reunión a San Martín, jefe de complejo y el director. Estaba el director, el jefe de complejo, Ezequiel Fernández, un oficial que estaba conmigo, Mm. y otro pibe más. Y le marco a Ezequiel Fernández porque es un chico que trabajaba en la 33, porque es importante, porque él estaba ahí y estaba Meliuso y me empezaba a preguntar a mí. Y yo le respondía, ¿qué lado que sea Meliuso? No puede ser que en las escuelas bajen 3 o 4 tipos nada más, recorremos las unidades, recorremos las aulas y las aulas están vacías. Yo le empecé a explicar, a explicar, a explicar. El director tiró un chiste, Meliuso medio como que se rió, el jefe complejo no sé también qué dijo, contó una anécdota. Y Ezequiel Fernández me decía como diciendo, Fede, pará, pues yo estaba embalado. Yo siempre fiel a mi estilo. Ahora ustedes me conocen más tranquilo. Yo antes siempre andaba a 1000, corriendo para todos lados, a 2000 por hora, con el artículo que esto, porque la Constitución Nacional, porque la ley que... Y yo estaba explicando, y en un momento de Meliuso, Ezequiel me decía tranqui, tranqui, y ya los otros estaban como más relajados los directores, como decían, bueno, ya está, como estábamos más tranquilos. En un momento de Meliuso mira a los directores y digo, miren, muchachos, si esto no cambia, el cargo de ustedes dos pende un hilo, les dijo, así nomás, ¿viste? Ahí les cambió la cara, se pusieron, y bueno, ahí sí, me convocaron para ver cómo podíamos hacer en principio para argumentar el oficio de este pedido de regularización de la actividad educativa, con los nombramientos de los coordinadores y demás. Entonces ya les digo, 2 o 3 veces me pasó que un director me diga, Fede, venite a la unidad, pasame todo el material que tenga, porque hablando mal y pronto, estoy en bola, pero quiero ponerle pila a la escuela porque me dijeron que es importante. Bueno, dale, vamos con eso. Después se ha dado en el ámbito de alguna reunión de estas intersectoriales, de las mesas con educación. Pero bueno, en general no pasa mucho y es como que sigue siendo, en términos de lo que es nuestro rol penitenciario, como un rol de segunda, ¿tá? Porque hay una primacía de lo asegurativo, pero me parece que eso tiene que ver también con un aprendizaje y con el hecho de darle lugar a las actividades que no son solamente asegurativas, y también darle el reconocimiento y el énfasis que tiene lo asegurativo. Porque el problema es cuando lo asegurativo, hay algo que es importante en las organizaciones, que es la especialización.
Y acá el problema que tenemos es que al de seguridad lo tenemos difuminado por todos lados, y al tratamental, al asistencial y demás también es como que todo es toda una gran mezcla. Entonces nosotros necesitamos tener agentes especializados en lo asegurativo, que se dediquen al asegurativo, que se dediquen a la vigilancia y que tengan una buena coordinación con el personal que está en las áreas tratamentales y en las áreas educativas. Y que de ahí en más, en base a eso, pero si nosotros en nuestro sistema de creencias, si en nuestro ADN va a haber actividades que ya de por sí están subordinadas, es como que tienen un estatus que es menor, me parece que ahí estamos complicados, pero bueno, me parece que se está hablando sobre eso. Bien, ¿alguna otra opinión? A ver, Cristian Gauto, ¿dónde estás vos? Contanos un poco de vos, ¿qué haces? Así al azar, pregunto, como para escuchar un poco otras voces. ¿Se escucha? Sí. Sí, ahí te escuchamos. Yo estoy trabajando en la unidad 44 de Mar del Plata. Bien, No, y con respecto a lo que estaba diciendo de la chica Gallastegui que dijo que la gente se le da cargos, eso es verdad, en todas las unidades pasa eso. Por ejemplo, en el penal el coordinador de culto no católico es como hace las veces de otro subjefe penal, como que es un subjefe encubierto. Y después hay un montón de cargos que también que se cubren pero no se ejecutan, o sea, hacen otra cosa. Está el cargo que creo que es nuevo, que es el coordinador de régimen, me parece, sí. que es un cargo que me parece muy interesante para explotarlo y como que al final termina cumpliendo funciones de auxiliar del DTC o auxiliar del GAIS y no hace lo que tendría que hacer. O sea, es como que el servicio da las herramientas, pero nosotros no las mal utilizamos. Hay dos funciones más, creo que es a nivel unidad, que es el coordinador de estadística y el coordinador de planificación, que ahí me parece que como cargo es un cargo que puede potenciar a la unidad, ¿no? En esto de planificar y tener al día las estadísticas, me parece que es una herramienta que podría Fíjate utilizar esto, la unidad Cristian, y no qué, se está qué- qué- haciendo. qué importante lo que vos traes, ¿no? Que es el hecho de que, ¿vieron cuando se dice, no, porque el servicio penitenciario somos jerárquicos, verticalistas? La organización jerárquica verticalista que se corresponde con el paradigma ámbar conformista en el cual funcionan la mayoría de las organizaciones hoy, sobre todo las organizaciones del Estado y sobre todo en la República Argentina. El otro paradigma es el naranja logro, que es el paradigma que da lugar a las grandes multinacionales en las cuales entra el trabajo en equipo, la meritocracia, la rendición de resultados, etcétera, etcétera. Las organizaciones del paradigma ámbar conformista, como la iglesia, como el ejército, no solamente trajeron la división del trabajo en áreas de especialización, seguridad, asistencia y tratamiento, recursos humanos, y esta cuestión jerárquica, que lo jerárquico es la distribución de la responsabilidad. Es muy importante que haya una distribución de la responsabilidad. Y en esto, además, este tipo de organizaciones dividen, y esto ténganlo muy importante, porque ustedes como licenciados en inclusión social, con la experiencia que tienen en lo penitenciario, yo no los quiero para ser coordinadores del área educativa. Ustedes tienen que planificar los programas que se tienen que desarrollar en las unidades penitenciarias. ¿Tá? ¿En función de qué? En función del plexo normativo, de los objetivos organizacionales y de la realidad penitenciaria. Porque precisamente el problema que tenemos en el sistema penitenciario es que nadie se dedica a planificar las actividades del otro. Es decir, lo que se hace en el núcleo operativo tiene que ser planificado. Y lo que se planifica, sobre los objetivos que se planifican, se asignan recursos, se dirige, se motiva, se le explica, se le enseña y se lo controla, se lo supervisa. ¿Tá? Acá muchas veces carecemos, este, supervisamos por una cuestión jerárquica. Vemos que cumple el horario, que se pare firme o que use más o menos el uniforme, pero no controlamos funcionalmente lo que tiene que hacer, no medimos resultados. No tenemos indicadores de gestión, como bien decía Rosana, o decía
Javier, llegó fin de año, no egresó nada, egresaron dos. Yo miro el parte de novedad y ya me doy cuenta. Yo voy a una unidad, agarro el parte de novedad, agarro dos o tres cositas de información y te das cuenta cómo funciona la unidad, te das cuenta si hay coordinación educativa, te das cuenta si el director lo banca o no al coordinador, ¿está? Y ese tipo de cosas muchas veces no está. Y para eso son importantes ustedes como profesionales penitenciarios, como esos intelectuales de campo que tienen la experiencia y tienen el marco teórico para decir, che, acá falta planificación, acá falta control, acá falta normativa. Muchas veces falta normativa para decir, no es lo mismo si el coordinador lo hace. ¿Cómo puede ser lo mismo si el tipo lo hace o no lo hace? Y califica igual, y asciende igual. Son detalles. Bueno, yo por hoy dejo la clase acá. Tuvimos casi una hora y media. Para la clase que viene, yo ahora me asusté, me alarmé, porque ¿cómo que el 29? Ya me agarra la desesperación, ¿está? Entonces, por las dudas, ustedes ténganse listo un trabajo final integrador en el cual ustedes puedan explayarse respecto de los argumentos y los fundamentos del por qué la educación en su carácter evolutivo, cómo la evolución social en la labor legislativa y del Poder Ejecutivo y Judicial se ve plasmada en lo que es la institución penitenciaria y educativa hoy, que da lugar al porqué de la educación en contexto de encierro, el cómo, a través de este convenio que les dejé hoy en el material de lectura, más todo lo que dice la unidad 2 de la guía, que explica respecto de los diferentes convenios que hay con las diferentes universidades y demás, que eso tiene que ser el conocimiento de ustedes de cómo funciona o cuál es el rol penitenciario en materia educativa. ¿Tá? Eso lo tienen que manejar ustedes, qué es lo que soy. Y yo después le voy a subir este manualcito, que es el capítulo número 3 de la guía Pensar y Hacer Educación en Contexto de Encierro, que habla de los sujetos educativos en contexto de encierro. Yo esto se lo dejo como lectura complementaria porque hay un resumen en la guía, ¿tá? Que habla de los términos de sujeto, subjetividad y demás, ¿tá? Para que nosotros hagamos este recorrido en enfocarnos en quién es el sujeto educativo en contexto de encierro. ¿Qué es lo que a mí me parece que lo que más nos costaría a nosotros como penitenciarios en materia de cultura organizacional, que es esta lógica que se dice que es la lógica carcelaria, ¿no? Que a mí un poco ahí lo que me hace ruido a mí es, a ver, se los comparto así en términos coloquiales, esta idea que por ahí no podemos caer en la idea de que el colaborador penitenciario le joda que el preso estudie. ¿Me explico? ¿Tá? Una cosa es que la sociedad diga, che, para mí los presos tendrían que ir a picar piedra a Sierra Chica. Bueno, eso es lo que se termina haciendo a principios del siglo XX. Bueno, que vayan a picar piedra, labor terapia. Pero Hoy también están día, estas carreras que nos abren la mente a nosotros los penitenciarios para dejar de pensar eso también. La parte de profesionalizarnos y pensar el sujeto preso como otra cosa, no como un preso, sino para darle las herramientas para otra cosa. Para eso están estas carreras también, las licenciaturas, hay un montón de cosas que se están dando ahora para nosotros, para despertarnos un poco y salir del no ahora, penitenciario, claro, digamos. vos fíjate que yo a veces cuando juego un poco con las palabras, ¿no? Cuando hablamos del servicio penitenciario, nosotros estamos al servicio de la pena, al servicio del cumplimiento de la pena privativa de la libertad. Ahora bien, fíjate que ese concepto de lo punitivo, yo siempre insisto, ¿no? Fíjense en los últimos 20 años, a través de las nuevas estrategias tratamentales, eh, cambió rotundamente y el servicio penitenciario como estructura, se adaptó a esas nuevas estrategias tratamentales. Por eso existe una subdirección general de trabajo, por eso existe una subdirección general de educación, por eso existen coordinadores y demás. Pero desde nuestras costumbres, desde nuestras conversaciones, desde nuestro sistema de creencias, nos quedamos en la conversación de antes. Y eso es normal, porque el proceso de institucionalización y culturización va de a poco, independientemente de los contenidos curriculares, porque en la escuela de cadete los contenidos curriculares también cambiaron, pero el régimen militarizado,
Las maneras de transferir o de pasar las órdenes en las unidades también son militarizadas. El clima laboral en general es hostil. Entonces hay ciertas prácticas y sistemas de creencias que se mantienen, ¿bien? Que se van manteniendo y son costumbres que se van manteniendo a lo largo del tiempo y tienen que ver con esa gestión de la cultura organizacional, que como decís vos, Rosana, a través de la ampliación del marco teórico, lo que van cambiando es la manera de interpretar lo que sucede en la práctica. Lo vamos viendo distinto, lo vamos mirando, cambia el observador, lo podemos ver de otra manera. Y lo mismo podemos ver cuando en materia de recursos humanos no se trata del rol de, ay, ¿cómo trabaja hoy como Javier cuando mencionó a Edu o a otro delegado? Bueno, la mayoría de los delegados hacen más o menos lo mismo, y como que el tipo va, está un rato, está presente, o como yo a veces me quejo de la gente de jefatura, Javi, que va y se saca una foto, y decía, el tipo fue y hizo una recorrida institucional. ¿Para qué? Por ejemplo, yo si mañana voy de director de educación, voy a recorrer una unidad, ¿es importante estar? Y bueno, por ahí es importante estar, hacer presencia, pero para mí no es importante que yo, como director de educación, vaya a recorrer y me saque una foto, sino que para mí, capaz que yo estoy equivocado, puede ser que esté equivocado. Para mí lo importante es que yo escriba, tenga conocimiento de cómo deben funcionar los coordinadores, y yo tengo que escribir normativa y tengo que planificar para que el coordinador se capacite, para que se estandaricen, esos son los mecanismos de coordinación. ¿Cómo se desempeña un coordinador frente a la relación interinstitucional que yo tengo con las escuelas? Bueno, tiene que tener un desempeño, tiene que tener una capacitación y tiene que existir normativa que haga que se note cuando ese coordinador no cumple o cuando la dirección de la unidad que tiene una responsabilidad, porque la responsabilidad sigue siendo el director de la unidad. Esos egresados, sí, pero no es solamente la responsabilidad del coordinador, sino la responsabilidad del director de la unidad. Yo iría por el director de la unidad. O lo mismo que a nivel complejo penitenciario. Si yo tengo indicadores de la cantidad de población carcelaria que tengo escalorizada o no, es importante. Lo mismo pasa si yo tengo en las matrículas, tengo una conformación de matrículas que es errónea o tengo este, no tengo medición de cupo, no tengo indicadores de escolarización, tengo alumnos matriculados en primaria y secundaria, tengo Mm. población que nunca accedió a un derecho. Porque yo puedo decir, che, tengo el 20% que está en la escuela y el otro 80% ¿qué hace? A veces no tenemos medición de lo que no hacen los que no hacen nada.